Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar comienzo a la escuela dominical. Antes de eso vamos a encomendarnos a Dios, pedirle que Él nos guíe en todo lo que vamos a hacer en el día de hoy y sobre todo ahora en esta parte que vamos a hablar acerca de esta enseñanza que estamos viendo. Así que oremos y comenzamos. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana por tu amado Hijo, Señor. Gracias por amarnos de tal manera en Cristo. Gracias por todas las bendiciones que podemos mirar a través de Él, Señor. Pero gracias porque nos has dado a Cristo, que es la bendición más grande que un hijo de Dios pueda tener, Señor. Gracias porque nosotros no fuimos a buscarlo, sino que Él vino a buscarnos a nosotros. Gracias porque no te amamos nosotros primero, sino que tú nos amaste primero, Señor. Gracias porque todo fue producto de tu inmenso amor, de tu bondad. Gracias porque no hay nada en nosotros que podamos hacer. Y si así lo fuese, Señor, seguramente nuestra incapacidad, nuestro pecado, estorbaría siempre las cosas. Gracias porque esta bendita comunión que tenemos contigo, Señor, no depende de nosotros, depende de la obra de tu Espíritu. Gracias por todo lo que haces a través de tu Santo y bendito Espíritu en nosotros. Gracias por la santificación que nos has dado y gracias porque siempre tu ánimo hacia nuestras vidas es la santificación, Señor. Gracias porque podemos entender en este día santo que tú has separado y señalado para que tu iglesia se reúna, para que tu iglesia adore tu santo nombre. Podemos tener la libertad de poder hacerlo, Señor. Gracias por el enorme privilegio de la iglesia, la cual tú con tu preciosa sangre compraste, Señor. Gracias porque nos has añadido a ella, Señor, siendo extranjeros, siendo alejados del pacto, tú nos hiciste cercanos a Él. Gracias por cada una de las bondades, Señor, que no podríamos enumerarlas, son tantas, pero sabemos, Señor, que todo es gracias a ti. Por eso te pedimos en esta mañana que puedas hablarnos a través de las enseñanzas que estamos viendo en este tiempo acerca de la iglesia. Señor, te pido que nos ayudes a poder tener un entendimiento correcto y claro cada día acerca de estas verdades. Te rogamos por aquellos hermanos que están en camino, que los guardes, y aquellos que hoy no están con nosotros, Señor, que tengas piedad y misericordia de ellos, Señor, que los guardes también por alguna razón que no están, Señor. En el bendito y precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, como bien saben, estamos tratando todo lo relacionado, todo lo que tiene que ver con la iglesia, y es un tema que debemos reflexionar, que debemos darle una suma importancia a todo lo que estamos viendo, porque más allá de lo que podemos ver y considerar en el consejo individual que Dios nos da a través de su palabra, con respecto a esto es lo que podemos ver un tema colectivo, o sea que nos une a todos el consejo de Dios. Y tener una incorrecta interpretación de lo que es la iglesia puede dañar no solamente mi vida, sino la vida de mi hermano. Entonces, es por eso que debo entender y debo tratar de comprender todo lo que el consejo de Dios con respecto a la iglesia nos enseña y nos demanda. Debemos tener una interpretación correcta. El otro día hablaba con una hermana y le decía, ¿no?, que importante es volver a hablar estas cuestiones, es volver a hablar estas cosas, porque nos ayudan a refrescar lo que hemos aprendido en un momento, pero también hoy, en el crecimiento espiritual que cada día tenemos, nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Y ese es el propósito también, poder crecer en estos consejos que Dios nos da, estas guías, mejor dicho, que Dios nos da acerca de la iglesia. Uno de los más grandes teólogos bautistas particulares que existieron se llamaba Nehemías Cox. Este Nehemías Cox decía, entre otras cosas,
que la edificación y la belleza de la iglesia dependen mucho de su orden. La edificación y la belleza de una iglesia dependen mucho de su orden. Y es verdad, no podemos ver algo errado en lo que él decía. El apóstol Pablo le dice a Tito que por esa causa lo había dejado en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Entonces, tiene que ver que el orden de la iglesia habla de su belleza, habla de la gloria de una iglesia, habla del orden que tiene. Y por eso nosotros debemos ser celosos de este orden, de hacer las cosas no a nuestra manera, no a nuestro criterio, sino como Dios lo ha establecido. Así fue el pueblo judío en el antiguo pacto. Ellos tenían normas, tenían estatutos, que no era lo que ellos creían, era lo que Dios decía. Y Dios fue muy riguroso, aun cuando hombres quisieron torcer o hacer lo que era indebido, Dios derramó juicio sobre esas personas. Por eso, en un templo mucho mayor que el templo del pueblo de Israel, el templo que hoy vivimos, que es la iglesia, cuánto más debemos ser rigurosos, cuidadosos en cuanto al orden de lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando vemos una iglesia que está ordenada, que está de una manera correcta, establecida, cuando vemos que si en una iglesia no hay pastores, no hay ancianos, no pueden establecerse la cena, no se puede participar de un bautismo, y hay cosas que podemos ver en una deficiencia en la iglesia, en un desorden de la iglesia. Por eso es importante todas estas cuestiones. Y debemos siempre tener un conocimiento. Cuando uno puede hablarles a alguna persona, cuando encontramos con otros hermanos en otros lugares, uno tiene que mostrar esto, porque es lo que Dios y lo que hemos entendido, que es lo que Dios quiere. Hemos visto y considerado que los oficiales y la responsabilidad de los miembros habla del orden. Ayer hablaba con un hermano y me contaba acerca de, este hermano está haciendo el proceso para hacerse miembro de la iglesia, y me contaba todo lo que él estaba viendo y lo que está aprendiendo y lo que le fascinaba escuchar todas estas verdades, que quizás no la había escuchado en otro momento. Y eso es tan hermoso, de que haya ese entusiasmo, no solamente en aquellos que están en este proceso queriendo ser miembros de la iglesia, sino que todos tengamos ese amor y ese deseo por conocer estas verdades. Como decíamos recién, nuestro hermano Ezequiel hace un tiempito atrás, 2 domingos atrás, nos hablaba acerca de las responsabilidades que tienen los miembros de una iglesia. El pastor Alejandro la semana pasada nos habló acerca de la disciplina dentro de una iglesia. Todas esas cosas tienen que ver con el orden de la iglesia. Pero hoy vamos a ver cuáles son las responsabilidades, características, cómo se ordenan, cómo surgen, cuáles son las cualificaciones que deben tener los oficiales dentro de una iglesia. La iglesia está constituida por miembros y por oficiales. Miembros y oficiales constituyen lo que es una iglesia. Eso es algo que debemos también saber y conocer. Y vamos a ver cuáles son estos oficiales que la iglesia de hoy en día sostiene. Y quiero que me acompañen en Filipenses, capítulo 1, versículo 1. En la salutación vamos a ver de qué se trata y quiénes son estos oficiales que nos habla la palabra de Dios. Y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos.
Entonces, para hoy entender los oficiales que la iglesia en el día de hoy sostienen y creen que son los que realmente en la actualidad existen, son los ancianos, los pastores, o los pastores mejor dicho, porque es el mismo término, o obispos. Ha señalado, aún para que uno pueda entender cuando Pablo le dice a Tito, haz obras de evangelista. Él era un evangelista y era como un rango, de alguna forma llamarlo, menor que un apóstol que acompañaba la obra del apóstol. Eso era lo que hacían los evangelistas como Tito o Timoteo. Eso era la función que ellos cumplían. Pero hoy en día ya no, porque volvemos a decir, no hay cualificaciones que los podamos señalar. Vamos a ir rápido con el tema del tiempo. No me quiero detener en muchos detalles, pero es bueno poder tener ese contexto en claro. Lo primero que vamos a ver en esta mañana habla de los diáconos, y vamos a ver tanto en los diáconos o los ancianos o pastores diferentes puntos que nos va a dar un entendimiento claro acerca de este tema. Y vamos a ver el antecedente en la escritura. ¿De dónde surgen estos diáconos? ¿Cómo es que surge este oficio de diácono? Y quiero que me acompañen en el libro de los Hechos, capítulo 6. Es en el momento de la historia de la iglesia donde surge este oficio de diáconos. Dice así, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Bueno, y nombra algunas personas, no es importante, como decimos, por una razón de tiempo. Seguimos, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando le impusieron mano, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí podemos ver que surgieron por una necesidad de la iglesia. Había una gran demanda porque dice que crecía el número de discípulos y dice que los apóstoles se encargaban de tareas y descuidaban otras tareas a las cuales en ese tiempo ellos eran los que tenían que llevar a cabo. ¿Y cuáles eran esas tareas? La oración y la predicación de la palabra. Entonces, les pareció bien a los apóstoles que la iglesia, después vamos a ver bien este tema, pero que la iglesia señalara a 7 varones con estas características generales. ¿Para qué? Para que pudieran llevar adelante esta tarea. Entonces ahí vemos un antecedente importante que era por el crecimiento de la iglesia, era tanta la necesidad que se necesitaba de estos hombres que llevaran adelante esta tarea de encargarse de las viudas, y después vamos a ver otros detalles, pero encargarse de los pobres, de las necesidades, de las mesas, de las cosas que necesitaban materialmente hablando la iglesia de Dios. En cambio, los apóstoles se encargaban en ese tiempo de la oración, de la predicación de la palabra. Hoy en día, esa tarea pasó a los pastores. Así como los diáconos se encargan de las necesidades materiales de la iglesia, los pastores o ancianos se encargan de las necesidades espirituales de la iglesia. Esa es la diferencia de un diácono a lo que es un pastor.
Vamos a ver principios importantes para el ordenamiento de este oficio, para cómo elegir, cómo señalar a una persona que cumple con estas cualificaciones. Dice que los apóstoles, aun cuando ellos tenían el poder sobrenatural, eran embestidos del Espíritu Santo, ellos no necesitaban, si así Dios se lo decía, de la iglesia para señalar a alguien. Sin embargo, ellos dicen, elijan ustedes, o sea, le da el lugar a que la iglesia intervenga en este asunto. Y eso yo creo que Dios en la historia lo ha dejado así, plasmado en la palabra, para que podamos entender que esa es la forma correcta de poder hacerlo. Entonces, eso es lo importante para que podamos ver que es la iglesia, no es un pastor que viene de afuera de otra iglesia y señala a otras personas. No es el pastor único el que dice, bueno, vamos a poner a tal y a tal de diáconos, sino que es la iglesia en su conjunto, la membresía en su conjunto que señala a este oficio. Esa es la forma en la cual los diáconos son elegidos dentro de la iglesia. Lo segundo que podemos ver dentro de cómo es el ordenamiento de este oficio, no hay un número para los diáconos. No es que tienen que ser 7 porque en el libro de los Hechos dice que eran 7. Eran 7 en ese momento porque era tanta la necesidad que había que se necesitaba un buen número de diáconos para poder encargarse de diferentes tareas. Pero ¿qué tiene que ver y cuál es la pauta la cual uno sigue? Es por el crecimiento que la iglesia tenía. Era tanta la demanda que se necesitaba de eso. Entonces, eso también nos da una pauta. No es que tiene que ser un número, no hay un número específico, pero sí surgen por las necesidades de la iglesia. Dependiendo de la necesidad que hay en la iglesia, surge el ordenamiento y la necesidad de poder ordenar a diáconos. Entonces, es algo que depende de las circunstancias, no de algo específico que Dios señala como un número. Lo tercero, dentro de cómo podemos ordenar a estos oficiales de diáconos, son las cualidades generales. Hay algo tan importante que no es bajo una apreciación personal que uno debe mirar y ordenar a este oficio, sino es mirarlo bajo la lupa de lo que la palabra de Dios nos dice. Así es en todos los oficios, tanto de pastores como ancianos. No es mi forma de ver las cosas. No es si a mí me parece porque quiero inventar otra cualificación que el hermano no lo tiene. Lo que debemos analizar y mirar es conforme a lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que debemos mirar. Esa es la característica. Decían que tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Tienen que ser sabios para esta tarea. Es una característica general que encierra a todas las características específicas que más adelante vamos a ver. Pero tiene que haber un buen testimonio, tiene que vivir una vida espiritual, tiene que tener sabiduría para poder llevar adelante esta tarea. Y entonces eso es lo que los apóstoles de forma general les dijeron que tenían que mirar a estos hombres. Aquellos que tenían esa cualidad, aquellos que tenían esa característica, señalen ustedes a ellos. Eso fue de forma general. Y volvemos a decir, los diáconos se encargan de tareas materiales cuando los pastores se encargan de tareas espirituales. Vamos a ver las cualidades específicas de este oficio y quiero que me acompañen en Primera de Timoteo. No vamos a hacer un estudio preciso, completo de todas estas características y los animo, hermanos, a que puedan leerlas, estudiarlas, analizarlas en sus hogares, porque también es importante hacerlo.
Recuerden, no estamos tratando con una empresa, no estamos tratando con un trabajo, no estamos tratando con algo que no tiene valor. Lo que estamos tratando son las cosas que a Dios le interesan, y pagar con su preciosa sangre por la iglesia es de suma importancia. Por eso todo lo que se relaciona con la iglesia no debe ser un tema menor para uno. Debe ser algo en lo cual yo pueda profundizar, tener un amplio conocimiento, porque como decimos, tener una deficiencia en estos conceptos es algo colectivo, no es algo individual. Si yo no tengo una correcta interpretación de lo que la palabra de Dios me dice, voy a lastimar a los hermanos o puedo generar un problema por no conocer estas cosas. O sea que no es por un tema de ignorancia, sino es por un tema de no querer aprender. Entonces es importante que debemos profundizar en estas cosas. Como les dije, no voy a dar un estudio de cada, de hecho creo que lo hemos hecho después del proceso de membresía. Hemos estudiado las cualificaciones de los diáconos y de los pastores, y de hecho lo hemos hecho. No sé si estarán grabadas esas enseñanzas, pero en algún momento se podrá volver a hacer porque es importante. Y vamos a ver 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice así: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y a estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque el que ejerce bien el diaconado gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Algo para aclarar: no hay diaconisas, porque muchos dicen, no, la palabra dice que asimismo las mujeres. Diácono es un servidor. Todos debemos ser diáconos. Todos debemos ser servidores en la iglesia. Así hombres como mujeres. Todos debemos anhelar servir porque servimos para el Señor. De estas mujeres que hablan la palabra, son mujeres que bajo la supervisión de los diáconos acompañan el servicio de la iglesia. Eso es lo que representa esas diaconisas que muchas veces, como vemos en la palabra, pero hay una mujer que dice que era diaconisa. Sí, todas las mujeres siervas de Dios cumplen esa función, pero no ese oficio. ¿Se entiende la diferencia? Siervos somos todos, todos debemos ser pastores. ¿Dónde? En nuestras casas, pero no como oficio, sino como lo que Dios me manda. Esa es la diferencia que debemos entender. Estas mujeres que nombramos ahí son siervas de Dios. Y la verdad que es hermoso ver hermanas que sirven, porque eso es lo que Dios quiere, que todas las hermanas sirvan en todas las tareas que les corresponde, no para predicar, porque no es lo que Dios ha ordenado. Eso es lo que debemos entender. Cuando vemos una mujer adelante de un púlpito enseñando, hay algo que no está bien, porque no es lo que la palabra dice. La mujer tiene otro rol. Ahora, hay que ser machista y decir, no, vos encargate de una tarea menor. No, es la tarea que Dios le asignó y debe mirarla como honrosa, debe mirarla con amor, hasta poder limpiar o poder atender una mesa o cocinar. Es algo hermoso y el hombre nunca debe menospreciar el labor que una mujer hace, sirviendo a Dios. No es una tarea menor. Yo he escuchado a un pastor que ha dicho, de mala manera, las mujeres que vayan a lavar los platos. Y es muy despreciado eso. Yo lo desprecio decir algo así. Una mujer, aunque lave los platos, es algo honroso. Y quizás vos no lo sabés hacer bien. Entonces, no es mirarlo a la mujer de esa manera. Una hermana de Dios que cumple ese rol y que sirve a Dios,
Uno debe honrar ese ministerio y decir, qué bueno lo que hace esa hermana. Qué bueno cuando yo veo una hermana que está cocinando y ayudando. Qué bueno que es eso. Cuando una hermana lo hace. No es una tarea deshonrosa, es una tarea hermosa. Aún en la casa, una mujer que educa a un hijo no es una tarea menor. Es una gran tarea que hace, una gran tarea. Y debemos honrar esa tarea. No es el hombre decir, vengo cansado, vos no hiciste nada. Qué equivocado. Una mujer hace mucho en el hogar y debemos honrar como hombres ese labor. No me quiero ir del tema, pero sería bueno poder analizarlo. Vamos a ver estas 8 características que hablan acerca de las cualificaciones específicas de un diácono. Lo primero dice que deben ser honestos. Esto habla de personas respetables, de una conducta seria. No puede ser una persona que no toma en serio este labor o el servicio de la iglesia. Sin doblez, dice. Esto quiere decir que no tiene una doble cara, que no dice una cosa y después hace otra. Está hablando de una integridad, un hombre que califica para este servicio, para este oficio, no puede tener dobleces en su conducta, en su vida, en lo que habla, en lo que puede decir. Algo también para entender. El diácono puede, como hoy estoy acá delante por la misericordia y la gracia de Dios, compartiendo esta enseñanza. Pero el diácono no precisamente tiene que ser apto para enseñar. Esto también es para que uno lo pueda entender. Hay diáconos que dicen, no, ese lugar yo no lo tomo. Y está bien, no está mal. Pero sí la función que debe cumplir, la tiene que cumplir. Ahora, un pastor no puede decir, no, yo no puedo predicar. No, a mí déjame la parte de atrás. No, porque la palabra, vamos a ver más adelante, que tiene que ser apto para enseñar. Eso no es negociable. ¿Se entiende la diferencia? Un diácono puede estar en un lugar porque es algo que Dios le puede dar o no para poder ejercer esa función que le toca de poder predicar, pero no precisamente tiene que hacerlo. No dado al vino o a ningún vicio. Esto tiene que ver que tiene que ser una persona sobria. No puede una persona estar ebria y venir y decir yo soy el diácono de la iglesia y estar ebrio sirviendo o ayudando. Es algo que no concuerda en lo que Dios quiere. Desde ya que ningún hermano debería cumplir con esto, pero mucho menos un diácono que está visible en la iglesia no puede ser una persona que tiene vicios. No solamente el vino, no solamente el alcohol, ningún vicio debería tener, porque no es lo que Dios quiere de esta conducta. No codicioso de ganancias deshonestas. También me ha tocado, antes de poder ser ordenado como diácono dentro de la iglesia, junto con el hermano Carlos, somos los tesoreros de la iglesia. Y siempre con él hablamos acerca de esto, de que jamás podríamos pensar que el dinero de la iglesia es algo que podemos manipular nosotros. Tratamos siempre de ser temerosos con esto. Tratamos siempre de ser cuidadosos con esto, porque es un labor tan importante para nosotros y que también entendemos que es del Señor, que es de la iglesia, y no podríamos hacer algo deshonesto. Y no es porque quiero hablar bien de mí, o de mi hermano, sino porque si habría en mí una necesidad o me tentaría la carne de hacer algo indebido en cuanto al dinero de la iglesia, yo sería el primero a decir, me corro, porque no podría tocar jamás lo que no me pertenece tocar, porque es santo, porque son las cosas de Dios. Así con todo, hermanos. Así un pastor no podría manipular a nadie porque estaría tocando un alma que le pertenece a Dios. Así nosotros como hermanos de Dios, lastimar con un mal genio, lastimar de manera oculta o fraudulenta a un hermano, que nunca nos pase el pensar eso, porque si lo hacemos estamos tocando lo que
de Dios es y que lo que Dios es santo. Dice que con limpia conciencia guarden el misterio de la fe. Esto tiene que ver con vivir conforme a las verdades. No solamente, como decíamos antes, un diácono tiene que predicar, no precisamente, pero sí guardar lo que la palabra de Dios dice en su vida pública y en su vida privada. Tiene que ver con vivir lo que cree. Un diácono no puede estar en desacuerdo con lo que la palabra de Dios dice o lo que confesamos también. No puedo un diácono decir, no, yo creo en la palabra, pero todo lo que la iglesia cree en su confesión, yo no lo creo. No podría ser así, porque estaría en desacuerdo en el lineamiento principal que se estableció en la membresía. Dijimos, esto es, y lo señalamos, esto es lo que creemos, esto es lo que vamos a caminar. Y si alguno sabe, dentro de nuestra política hay algo que no se puede cambiar, que es la palabra de Dios, la única fuente de verdad y nuestra confesión de fe. Es innegociable. Todo lo demás podemos charlarlo y que podemos cambiarlo. Ese punto es una enmienda que no se puede tocar. Y eso es lo que creemos y sostenemos. Así, un pastor no podría decir, no, miren, yo ya no creo en el Nuevo Testamento, yo solo creo en el Viejo. Hermano, lo invitamos a que pueda retirarse porque no es lo que Dios quiere. ¿Se entiende lo que implica esto? Sometidos a prueba. Y esto es algo que debemos aclarar. Sometidos a prueba no significa vamos a probar al hermano y una vez que sí decidimos que el hermano está bien, ahí lo ordenamos como diácono. No. El someterlo a prueba significa observar al hermano, mirar cuál es su rol, qué está cumpliendo previamente al ordenamiento. No es, bueno, primero vamos a ver y después vemos si te damos el diaconado. No es una prueba de multiple choice, si estoy de acuerdo con estas cosas, bueno, entonces ahí sí, dale, podés cumplir este rol. No, el someter a prueba a un hermano significa mirar si está cumpliendo antes ese oficio y porque lo cumple antes, entonces es ordenado como diácono. Lo mismo con un pastor. Un pastor no es que se transforma en pastor después que lo ordenan. No, ya es pastor antes. Por su vida, por lo que hace, se ven esas cualificaciones previas y entonces la iglesia dice, sí, señalamos a esta persona porque vemos que cumple con los requisitos que la palabra de Dios dice. Maridos de una sola mujer, creo que queda claro, y también esto para poder especificarlo o decirlo. Marido de una sola mujer no significa que un diácono tiene que estar casado. Así lo vamos a ver en los pastores, pero más me queda claro y más es importante ver que esto no implica que si no está casado no puede ejercer el diaconado. Es más, tiene mucho más libertad que un pastor, que después vamos a ver la diferencia en este punto. Pero un diácono que no tiene un compromiso con una familia puede servir aún mucho más, porque tiene mucho más tiempo para servicio de Dios. Entonces no es algo que lo descalifica. Lo que está diciendo es, si está casado, tiene que vivir una vida de integridad con su esposa. No puede andar con una mujer, una doble vida. Eso es lo que está diciendo, ¿se entiende? No es que tiene que estar casado. Y que gobierne bien su familia. Más allá que el diácono no ejerce gobierno en la iglesia, sino que es un servidor, sí entendemos que todo hombre de Dios debe gobernar bien su familia. Entonces, si tendría todas estas cualificaciones que vimos antes, pero no gobernaría bien su familia, hay algo que no está bien. Entonces, dentro de la vida pública que ejerce en la iglesia, también se evalúa su vida privada, porque es importante que gobierne bien su familia. Vamos a ver rápidamente los ancianos o pastores. Y vamos a ver los antecedentes en las Escrituras. Vamos a Hechos, capítulo 14, perdón.
Hechos 14, versículo 21. Dice así, versículo 21 del capítulo 14, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles, a que permaneciesen en la fe y diciéndole que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Algo para poder destacar acerca de este versículo, ese término que podemos ver en la Escritura que dice y constituyeron, hay otra parte que dice y los encomendaron o los ordenaron, tiene que ver con, en el original lo que está diciendo es un sufragio, un voto. Lo que está diciendo es, han levantado la mano y han dicho, fulano de tal, Alejandro Siringuoli, lo vemos como un pastor. Eso es lo que hicieron. De eso se trata ese término. ¿Se entiende lo que está diciendo? No es que solamente los apóstoles constituyeron, sino que la idea de lo que está diciendo es un voto. Hubo un sufragio. Lo que uno va a hacer cuando va a votar, un sufragio es eso, un voto. Votaron entendiendo esto. En las urnas estaba la boleta de Alejandro Siringuoli y votaron como pastor. Eso es lo que se hizo, se votó. Por eso hacemos esa consulta nominativa. Es la misma forma, es lo mismo, es el poder señalar, el poder ver. También podemos ver que Pablo le recuerda en la iglesia de Éfeso que los ha puesto por supervisores del rebaño. El apóstol Pedro también dice que sean de ejemplo los ancianos de la grey. Entonces, tiene que ver en estos antecedentes que la iglesia en su orden ha establecido el poder señalar a aquellos hombres que cualifican para el ministerio de un pastor. Eso es lo que vemos en la palabra. Y vamos a ver también principios importantes para el ordenamiento de este oficio. En nuestra confesión de fe, si alguno la tiene, es importante también conocer qué es lo que dice. En el capítulo 26, párrafo 9, dice así: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido por medio de la votación ordinaria de la iglesia misma y que sean solemnemente apartados mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta, y para el oficio de diácono que sea escogido mediante el mismo tipo de votación y sea apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. Eso es lo que dice nuestra confesión, que es un resumen de lo que la palabra nos dice, de cómo debe ser este ordenamiento, cómo debe ser esta forma de ordenar y llamar a estos hombres para el ministerio. Esta es la forma correcta. En nuestro caso pasó algo así como acá lo aclara. Como no había antes un anciano, un pastor, vino el pastor Jorge para llevar adelante esta tarea. La iglesia también dijo, sí, estamos de acuerdo que el pastor Jorge lleve adelante esta tarea. Y el pastor Jorge lo que hizo fue dar orden a esa votación y así pudimos ver la primera vez cómo un anciano dentro de la iglesia, y por la gracia de Dios fueron dos, que es el pastor Alejandro y el pastor Javier. Eso fue lo que pasó. Es lo mismo que dice nuestra confesión, aplicamos en esto. Entonces, viendo que la iglesia
tiene una responsabilidad tan grande. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene libertades, que creo que los que están estudiando el curso de membresía están en esto. Los pastores cumplen lo que es el gobierno de la iglesia, son sus autoridades, es su oficio como pastor de gobierno, pero los miembros de la iglesia tienen libertades. Y dentro de estas libertades que los miembros tienen de la iglesia es elegir a sus oficiales. Eso es una de estas grandes libertades. Entonces, si es una gran libertad que tiene, también conlleva una gran responsabilidad. No es una tarea menor y volvemos, quizás me dicen, ya lo dijiste y lo voy a volver a decir, no es una tarea menor, no es bueno, votá cualquiera, fíjate a ver si me cae bien, si me cae mal, si es mi amigo, si lo tomo porque me cae simpático. No, estamos pecando contra lo que Dios dice, hermanos. Si yo no tengo claridad en cuáles son estas cualificaciones para ambos oficios, si no tengo claridad, de última me omito a decir no quiero votar porque no sé. Sería más sano, de alguna forma, decirlo. Como miembro de una iglesia, debo conocer estas cosas. Y si no las sé, porque me cuesta, pido ayuda. Los pastores están para enseñar también estas cosas. Y los pastores pueden enseñarlo una y otra vez. Esto es la manera correcta. Esto es lo que uno tiene que ver. Si tengo dudas, mirá, el hermano es simpático. ¿Dota para un ministerio? No. No es lo que debemos mirar. Debemos mirar lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante no equivocarnos. Es el legislador de la iglesia, es Cristo. ¿Cuántas veces hemos visto pastores que han tenido una conducta inapropiada de abuso espiritual con la iglesia? Y hay gente que se ha quejado por esto. ¿Te ha pasado ir a una iglesia donde veías eso? Yo creo que todos. ¿Y por qué? Por haber sido ignorante de estas verdades que Dios había establecido miles de años atrás en su palabra. Eso fue nuestra responsabilidad, hermanos, también. Por eso, conocer esto, si algún día, Dios no lo permita, pero un oficial dentro de la iglesia quiere hacer algo indebido, vos tenés la libertad, como miembro de la iglesia, con respeto, acercarse a ese oficial y decir, hermano, no estás caminando conforme a la fe, no estás caminando conforme a la ciencia y el conocimiento de Dios. Tenés la libertad de poder denunciar alguna actitud. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a demandar. El callar esas cosas fueron las que sucedieron en el tiempo en la iglesia y hemos recibido malos tratos, hemos recibido abusos. ¿Por qué? Porque desconocimos esto. Hoy que lo conocemos, debemos ser celosos de estas verdades y hacerlas cumplir, porque es nuestro deber como miembros de una iglesia. Y cuánto más para la tarea de un pastor, cuánto más. No es una tarea menor, no es un oficio como cualquiera. Un pastor debe ser examinado en el tiempo y ver si esa forma de vida es correcta. No es de un día para otro. No es lo vi de alguna vez que leía bien. No. Por eso la comunión entre hermanos hace esto. El poder mirar, observar nuestras vidas, porque eso es lo que demanda. No podemos decir, no, yo no sé. ¿Y qué hiciste en todo este tiempo? Es una falta en tu libertad, en la cual Dios te ha dado. Si Dios te ha dado esta libertad de poder señalar a los oficiales, es tu deber, es tu responsabilidad poder examinar y conocer estas cualificaciones. El número de pastores, así como el número de diáconos, tiene que ver también con un orden. Si somos 10 miembros en una iglesia, sería un poco ilógico que sean 8 pastores. O sea, no concuerda.
O sea, hay 8 pastores y 2 miembros. Entonces, no tiene sentido. Tiene que ver con la necesidad de la iglesia. Si es una iglesia que comienza a crecer y comienza a ya no entrar en un lugar porque son muchos, entonces se puede empezar a mirar y decir, los pastores no dan abasto. Gracias a Dios, nosotros tenemos 2 pastores. Por eso hay que orar mucho por la iglesia de nuestro hermano en Laguna, nuestro hermano y amado pastor Fernando. Él está llevando adelante el ministerio solo. Y es un labor. Yo he hablado con su esposa, con Cecilia, una vez que fuimos, y nos decía, el trabajo que hace, y no es para idolatrizar su nombre, sino para poder ver cómo ejerce su oficio como pastor. Y hace todo él. Tiene hermanos muy fieles a su lado que sirven, pero no como pastores. No es lo mismo. No es lo mismo. Puede haber aún que no lo hay, pero puede haber diáconos. Y no es lo mismo. Un pastor lleva otra función y lleva adelante el ministerio. Hay que orar mucho por la iglesia en Laguna. Son nuestros hermanos. Somos la iglesia gemela que nació juntos. ¿Cuánto debemos orar por ellos? Para que el Señor les conceda en su tiempo hombres dotados y que se puedan levantar en medio hombres dotados para ser pastores y diáconos en la iglesia de nuestros hermanos amados en Laguna. Dijimos entonces que no hay un número específico, sino tiene que ver por las necesidades o las circunstancias que la iglesia lleva. Entonces, si podemos ver y analizar, hermanos, que un médico se prepara tanto tiempo para poder ejercer la medicina, si un escribano, si un abogado, si alguien con un terciario, con un doctorado, que pueda estudiar tanto y que se mata estudiando tanto para poder tener un título y que está tratando con tareas humanas, ¿cuánto más un pastor que se está encargando de una tarea en la cual Dios derramó su sangre por esa iglesia? Por eso, mirar a un pastor como decir, es un pastor. No es mirarlo con desprecio. No es mirarlo como, bueno, se ocupa de una tarea que no es tan importante. Estás equivocado. Un pastor se está ocupando de una tarea en la cual Dios va a demandar su vida cuando esté delante de él. O sea, no es cualquier tarea. No, a mí me encanta predicar. Sí, está lindo que te guste predicar, pero no es la única tarea. No es la única tarea. Es meter la mano en el barro muchas veces, meter la mano en el chiquero, como muchas veces uno puede decir, y tratar con temas que no son lindos de tratar. Pero un pastor se encarga de muchas cosas y la responsabilidad que tiene no es de dinero, no es de temas materiales, sino almas. Son almas las que Dios derramó su sangre por ellas. Entonces, oremos mucho por nuestros pastores, porque tienen un gran peso delante de ellos. Y hay que orar mucho por sus vidas. Que Dios les dé sabiduría, que Dios los guíe, que Dios les dé humildad, que Dios les dé discernimiento para poder llevar adelante esta gran tarea que Dios los encomendó. ¿Y hay alguien suficiente? No, porque no hay nadie suficiente. Pero por la gracia de Dios se mantienen en pie y pueden seguir adelante. No es por su admiración de decir que, ¿cómo lo hace? No, quizás lo hacen de una manera y uno dice, yo lo haría de otra, pero hay que estar en su lugar. No es fácil la tarea que Dios les ha encomendado. Entonces, Dios que los ha puesto ahí, y ellos tienen que entender que no es una tarea menor tampoco. El poder crecer en su vida espiritual, crecer en el conocimiento. Vamos a ver estas tareas generales rápidamente. Disculpen si me atrasé un poco. Pero dice que están llamados a pastorear, como decíamos antes. Tiene que ver con cuidar las almas. ¿Cómo cuida el alma que Dios le ha encomendado a un pastor en una iglesia? A través de la predicación de la palabra y a través de la oración por esas vidas. Si no cumple
con ese deber, puede predicar muy lindo, con una elocuencia, con una oratoria hermosa, pero si no ora por las almas, no es un pastor. Un pastor siente dolor por las vidas. Sabe que están quizás pecando, saben que están equivocando y llora. Y uno ve los apóstoles, ve el apóstol Pablo que en ese tiempo representaban a lo que iban a ser los pastores, que lloraban con lágrimas por ellos, clamaban por ellos. Tiene que ver con esa actitud. No es solamente pastorear, es predicar los domingos y nada más. No, hay que entender que el oficio de un pastor implica una vida espiritual. Por eso dice que los apóstoles no podían cumplir con eso, ocuparse de la palabra, de la enseñanza y de la oración por las vidas. Y por eso es importante orar por ellos. Están llamados a servir. ¿Y el servicio en qué tiene que ver? Con mirar a Cristo como ejemplo. Cristo es el mayor ejemplo en todo. En toda nuestra vida, Cristo es nuestro mayor ejemplo. Los pastores, ¿a quién tienen que mirar? Al príncipe de los pastores. Él es el ejemplo. Él es aquel que deben mirar cómo, o cuando vean que no saben, o cuando vean que no pueden, mirar a Cristo. Cristo es el ejemplo. Cristo es el príncipe de los pastores. Están llamados a predicar. Y esto tiene que ver con el conocimiento de lo que implica la palabra de Dios. Preparar un sermón, yo sé que no debe ser una tarea fácil para ellos. No es una tarea fácil. Porque uno dice, bueno, sí, compartí algo, tan difícil debe ser. No te creas. Debe ser una tarea muy difícil. Cada domingo tener que preparar un mensaje. Y decir, como decíamos acá, que tenemos esa pluralidad de pastores. ¿Qué hay cuando hay un solo pastor? Todos los domingos, semana tras semana, preparar un mensaje. Lleva tiempo, sí. No podemos decir que llevan 20 horas. No, porque y las demás horas que descuida su matrimonio, descuida a sus hijos, descuida su trabajo si es que lo tiene, o si cumple un tiempo completo en el servicio. No, pero el tiempo que tiene que ocuparlo. Y sé que los pastores en nuestra iglesia, aún en lugares que nadie podría imaginarse, ellos están ahí preparando sus mensajes, porque no tienen el tiempo quizás para hacerlo. Entonces, no es una tarea menor. Tienen que predicar cada día, pero tienen que predicar no a ellos mismos, sino a Cristo. Y que eso también es importante. Un pastor que se pararía acá adelante y hablaría solamente de él, primero vamos a ver un orgullo tremendo, y a veces se nota. Cuando un hombre es orgulloso, se nota porque habla solamente de él. Pero cuando habla de Cristo, se desgarra su corazón y predica a Cristo, porque es lo único que tiene para compartir, es a Cristo. Están llamados a aconsejar. ¿Y aconsejar de qué manera? ¿De su propia vida? ¿De cómo le fue en su matrimonio? ¿De su experiencia? ¿De sus años? No, sino de la palabra de Dios. ¿De dónde puede sacar un consejo, un pastor para aconsejar a una persona? Del conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué consejo le va a dar a una persona? ¿Qué va a aconsejar? No, a mí me parece que podés hacer así, estaría equivocado. El consejo tiene que ser el consejo de Dios. Por eso un pastor tiene que tener un amplio conocimiento de la verdad, porque eso es lo que Dios le va a demandar. Si aconsejó según su propio criterio, si aconsejó según su propia voluntad, lo que seguro hizo es un desastre en la vida de aquel que lo tomó. Ahora, si es conforme a lo que la palabra de Dios dice, tiene autoridad para decir, no es lo que yo dije, es lo que la palabra de Dios te dice. Por eso debe un pastor tener esta cualidad de poder aconsejar. Están llamados a someterse. ¿Y qué tiene que ver con esto? El sometimiento tiene que ver con el poder rendir cuentas. ¿Saben quién es el pastor de Alejandro? Javier. ¿Y saben quién es el pastor de Javier? Alejandro. Ellos son, cada uno es su pastor al otro. Gracias a Dios que tenemos esa pluralidad.
pero ellos también tienen que rendirse cuenta entre ellos y poder, si hay algo que no saben, apoyarse en el otro. Esa es una de las gracias que Dios nos dio dentro de la pluralidad de pastores. El pastor Fernando se apoya en sus amigos, en sus hermanos como Alejandro, como Javier o aún como Jorge. Porque quizás no tiene un pastor a su lado, pero el pastor que está al lado es aquel que debe mirar para poder encontrar el rendir cuentas. Vamos rápidamente a las cualidades específicas. Lo mismo volvemos a decir, no vamos a hacer un estudio de cada una de ellas porque no llegamos con el tiempo, ya estamos pasados. Pero vamos a ver que son más las cualificaciones, son 16 más o menos, y dice que tienen que ser irreprensibles, y esto volvemos a hablar. Ser irreprensible tiene que ver con eso. No puede ver algo que diga, esto no está bien en este hermano. No podría ser. Marido de una sola mujer. Y acá es la aclaración y me tomo un segundo para explicar esto. Lo mismo, no tiene que ser casado un hombre de Dios para cualificar para el ministerio de pastor. Pero lo que se aconsejaría es que sí, porque si tiene que hablar acerca de un matrimonio, preguntar o aconsejar un matrimonio, tiene que ver con la vida que llevó adelante ordenadamente en su matrimonio para poder aconsejar. ¿Se entiende? Pero no es que lo descalifica. No es que dice, si no estás casado no podría. Puede pasar. Yo conocí un hermano que jamás se casó. Jamás, no era pastor, pero él se ocupaba mucho en las misiones, iba a lugares en la India, en lugares de Asia a predicar el evangelio, pero él nunca se casó. Entonces no es que lo descalifica, pero sería lo mejor que esté casado, porque tiene que aconsejar y eso es su función. Un diácono no. ¿Entienden la diferencia? Un diácono puede ser que no esté casado y califica llenamente para el diaconado. Pero un pastor, sí, pero bueno, no es que lo descalifica. Sobrio, como decíamos antes, no puede ser una persona que no tiene prudencia, que debe ser decoroso. Hospedador. Hospedador tiene que ver con el poder ayudar y poder abrir su familia, su casa, para que la iglesia, los hermanos puedan conocerlo. Uno ve ahí en Primera de Juan, vemos un claro ejemplo de alguien que fue hospedador, aún de personas desconocidas. No dado apto para enseñar, como decíamos antes, no es negociable esta cualificación. No puede decir, bueno, yo me dedico al gobierno, vos dedicate a predicar. No. Un pastor tiene que ser apto para enseñar. Que quizás hay uno que resalte más en la enseñanza que otro, sí, puede pasar, pero todo pastor debe ser apto para enseñar. No dado al vino, también hablamos esto, o de ningún vicio. No puede ser un pastor que se drogue, o sea, es algo ilógico, algo que no tendría sentido. No pendenciero, no agresivo, no calumniador, no codicioso de ganancia deshonesta, y de hecho hemos visto pastores que por el fin que llevan adelante un ministerio como pastor es por la ganancia de las iglesias. Como quien dice, va por la lana más que por la oveja. Y existe eso. No avaro, no apacible, que gobierna bien su casa. Esto también es importante. Un pastor no puede no gobernar su familia. Eso es algo fundamental en un pastor. Debe gobernar bien su casa. No puede ser un neófito. ¿Y esto qué quiere decir? Un recién convertido. Una persona que recién entiende las cosas, que recién entiende las doctrinas de la gracia, pero sabe hablar bien. No. Debe pasar tiempo en la palabra, en la enseñanza y ser instruido también por otros, para que pueda el día de mañana él llevar adelante esa tarea y que tenga un buen testimonio de los de afuera. Y de eso habla el ser irreprensible. Y eso es muy importante. El otro día le contaba al pastor Alejandro que los primeros bautistas particulares, cuando ellos iban a preguntar
sobre la membresía de alguien, ¿saben lo que hacían? Iban a sus vecindarios y preguntaban, ¿qué tal es este hermano? ¿Qué tal es esta persona? Imagínense eso. ¿Con qué seriedad llevaban adelante el poder ver la membresía de una persona? Porque si era una persona que en la iglesia entraba por esa puerta y tenía una corbata y estaba bien visto y estaba prolijito, era un lavado de cara, porque en su casa, en su vecindario, era un desastre. Entonces, no podía calificar para ser un miembro de la iglesia. No quiere decir que nosotros lo hagamos, hermanos, tranquilos, porque capaz que dice, no vengan para mi barrio porque todos me conocen, pero en realidad no debería ser algo malo, sino decir, sí, no tengo nada que ocultar. En mi familia, en mi casa, todos me conocen y no tengo nada que decir de nada. Y nadie puede señalarme. De eso habla el ser irreprensible. Y es importante conocerlo. Hermanos, creo que me pasé demasiado con el tiempo, pero es importante ver estas tareas y lo importante que es poder conocerlo. Oramos y tomamos unos minutos para tomar un café. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos hablado. Te ruego, Señor, que nos des el ánimo y el deseo por seguir aprendiendo de todas estas verdades que de manera colectiva nos ayuda al crecimiento y al orden de la iglesia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.